Este video es con un fin únicamente educativo y mostrará una comparación entre 8 países teniendo en cuenta 8 aspectos diferentes. El primero es el lingüístico. Los factores que determinan que las lenguas sean predominantes en un territorio se deben a la hegemonía lingüística, que al igual que las políticas expansionistas imperiales consiste en la dominación de una nación a otra. Sin embargo, en otros casos puede crear nuevas lenguas. Por ejemplo, los idiomas sueco, español, árabe, inglés, neerlandés y alemán como idiomas oficiales de los países de Suecia, Colombia, Sudán, Sudán del Sur, Surinam y Suiza son el resultado de estos procesos de conquista lingüística, cuyo desarrollo varían según la época, como la Edad Media para Suiza y Sudán, la época moderna para Colombia, Suecia y Surinam y el siglo XIX para Sudán del Sur. El afrikáans que se habla en Sudáfrica es un ejemplo de una nueva lengua que surgió durante el proceso de conquista extranjera. Mientras que Sri Lanka es un caso excepcional, pues ha mantenido sus dos idiomas oficiales, el tamil y el singalés, a pesar de ser colonizados por portugueses. Por otra parte, la ubicación geográfica y los recursos naturales cumplen un papel fundamental en la elaboración de políticas energéticas para mejorar la calidad de vida en un país determinado. En Colombia, Suiza, Surinam y Suecia, su principal fuente energética es la hidroeléctrica, debido en el caso de los dos primeros a su ubicación geográfica en cordilleras, Colombia en los Andes y Suiza en los Alpes, lo que permite obtener grandes fuentes hídricas. En Suecia se debe a una política basada en el cuidado ambiental y en Surinam gracias al embalse de Brokopondo, pues desarrolla esa misma política. En cambio en Sudán, Sudán del Sur, Sudáfrica y Sri Lanka su fuente de energía se basa en el uso de hidrocarburos. En los dos primeros países esto se debe a los desiertos que poseen. En los dos últimos a los yacimientos. Pero estos mismos países actualmente están en proceso de cambio energético debido a su ubicación geográfica. Sri Lanka es una isla, mientras Sudáfrica es un terreno montañoso. Además de la crisis energética que sufrieron por la dependencia del carbón. En cuanto a demografía, el desarrollo económico de una nación es inversamente proporcional a la tasa de natalidad, pero sí está directamente relacionado con el aumento de la vejez. Esto está reflejado en Suiza y Suecia, cuyas tasas de natalidad según la ONU es de 10. Sus principales causas se deben a que 1 de cada 3 habitantes viven solos. Además, las mujeres empiezan a tener hijos a la edad de 29 años aproximadamente. Los países de Sudán y Sudán del Sur presentan lo contrario, un aumento en la tasa de natalidad debido tanto a su precaria economía como al desuso de condones para el control poblacional, sin mencionar el SIDA como un factor de ese control. Colombia, Surinam y Sri Lanka están en proceso lento de cambio demográfico. Los dos primeros presentan baja natalidad, que se consolidará en 30 o 50 años, mientras Sri Lanka presenta un aumento de natalidad como resultado de los desastres naturales. El siguiente aspecto es la religión, que aunque no determina el desarrollo económico, influye en las decisiones y sociales del mismo. Para argumentar esto nos basamos en la teoría del sociólogo Max Weber, donde argumenta que el más amplio desarrollo lo habían logrado en el orden económico los practicantes del protestantismo y que ha sido beneficioso para su lucha económica por la existencia. Esto se ve ejemplificado en Suecia, donde se practica el protestantismo en su rama luterana y como resultado de sus políticas llegó a tener un índice de desarrollo humano de 0.898. Por su parte, Sudáfrica, que también practica el protestantismo, presenta un IDH del 0.658. Sudán y Sudán del Sur presentan un IDH del 0.473 y 0.319 y tienen una religión musulmana y cristiana animista respectivamente. Surinam, por su parte, a pesar de tener como religión el hinduismo, presenta un IDH del 0.705 y Luisa con el protestantismo presenta uno de 0.917. Sin embargo, en Sri Lanka y en Colombia, cuyas religiones son el budismo y el catolicismo, con un IDH del 0.750 y del 0.711 respectivamente, muestran uno superior al de Sudáfrica. Aspecto económico. Las actividades económicas influyen en las políticas de exportación, pero son determinadas por grupos económicos o doctrinas de gobierno. Colombia, Sudán del Sur y Surinam tienen como principales actividades económicas la minería y la agricultura, pues extraen petróleo, carbón y metales preciosos. En Sudán se destaca la agricultura, pues produce azúcar, algodón, goma árabe y cacahuates. Mientras Sri Lanka y Sudáfrica, su principal factor económico es el sector secundario. Suecia se caracteriza por la producción de productos en madera, hierro e incluso electrodomésticos. Suiza por tener actividades en finanzas.
En las políticas de exportación, Suecia, Suiza y Sudán del Sur obedecen a su ubicación geográfica. Suecia exporta a los países nórdicos debido a que se encuentra en la península escandinava. Suiza exporta a Alemania, Italia y Francia, que son quienes limitan con él. Y Sudán del Sur exporta a sus vecinos, especialmente con Sudán. En cambio, para Colombia, Sudáfrica, Surinam, Sudán y Sri Lanka, sus principales exportadores son Estados Unidos, China y Canadá. En el caso de Sudáfrica, el BRICS. Sudán es una excepción a esta política de exportación por causas culturales, ya que sus principales exportadores son Estados Unidos de América y Arabia Saudí, debido a su participación en la Liga Árabe. La ubicación geográfica determina el clima y tiempo específico de una región, influyendo así en la forma de vida y economía de sus habitantes. Por ejemplo, Colombia, Surinam, Sri Lanka y Sudán del Sur tienen un clima tropical debido a estar ubicados entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Pero existen excepciones. Tal es el caso de Colombia, que al estar ubicado en la cordillera de los Andes obtiene variedad de climas, al igual que Sri Lanka, que lo obtiene debido a los vientos oceánicos. Sudáfrica y Suiza son climas templados, ubicados en el Trópico de Cáncer o Trópico de Capricornio, donde se presentan estaciones. Aunque Suiza, al estar ubicado en los Alpes, tiene corrientes de viento que también influyen en su clima. Sudán y Suecia tienen otros climas. En el caso de Sudán, el clima es tropical en el sur, pero es árido en el norte gracias a su ubicación en el desierto de Nubia. Mientras Suecia, al estar ubicada dentro del círculo polar ártico, tiene clima frío en el norte y templado en el sur. La historia de los países es muy importante, pues define política y culturalmente a cada país. A excepción de Suecia y Suecia, los países de Colombia, Sudán, Sudán del Sur, Sudáfrica, Surinam y Sri Lanka fueron colonizados por 3 imperios: España, Holanda e Inglaterra. España colonizó Colombia, Holanda a Surinam e Inglaterra a Sri Lanka. Sudáfrica fue colonizada tanto por Holanda como por Inglaterra. Caso similar al de Sudán, en donde existió un codominio anglo-egipcio. En cuanto a Suiza y Suecia, al igual que los países mencionados anteriormente, consiguieron su autonomía por medio de la lucha armada. Pero su historia es completamente diferente, además de ser países muy neutrales, ya que hace más de 200 años no participan en ningún conflicto bélico. Estos aspectos han permitido que sean países desarrollados y estables económica, política y socialmente, a diferencia de Colombia, Surinam, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur y Sri Lanka. Los países colonizadores imponen sus tradiciones, religión, idioma, jerarquía social, etc., dejando un importante legado en la idiosincrasia de las naciones colonizadas. Además, las distintas situaciones que originaron los movimientos independentistas y las luchas en el territorio definieron mayormente los sistemas políticos que rigen a esos países. Así las cosas, Colombia, Sri Lanka y Sudáfrica tienen sistema político de república, al igual que Suiza, Sudán y Sudán del Sur. Cabe aclarar que Suiza y Sudán son repúblicas federales. Por otro lado, Surinam es una democracia constitucional y Suecia una monarquía constitucional.